Muy buenas noches, bueno, estamos una vez más aquí. Hoy quiero hacerle una pregunta, porque hoy el título lo amerita, y es, en su vida cristiana, en la vida cristiana de cada uno, ¿cuál es el desafío más grande a lo que haya tocado que renunciar o aquello que haya tenido que enfrentar en su vida cristiana? A ver, Marley, empecemos por las ¿Por qué mujeres. por mí? Pregúntale a Primero. Cristian. No, yo creo que es muy difícil para mí, que venía acostumbrada de pronto a otro tipo de vida, morir al pecado, ¿sí? No fue fácil, fue un desafío enfrentarme a, pues, a por amor dejar de hacer, o sea, por amor a Cristo dejar de hacer cosas como mentir, que era algo muy recurrente en mí. Por amor a Cristo dejar de chismear, que también era algo muy recurrente en mí. Entonces, digamos que es un desafío constante porque aunque digo yo, el Señor me sacó de eso, aún sigue viendo alguna que otra piedrita en el camino, la cual pues me ha tocado luchar para poder vencer esto. Ok, Chris. Yo creo que muchos hemos pasado por dejar amigos, personas cercanas, quizá un proyecto de vida, un estudio, un futuro en otro país, en muchas ocasiones. En el caso mío ya es a nivel de lo que vivo día a día y creo que es muy difícil poder luchar contra el querer uno hacer siempre lo bueno, el poder buscar constantemente de Dios, el poder madrugar para hacer el devocional, y una de esas fallas en las que estamos trabajando constantemente es poderlo hacer, madrugar para poder orar, entregar el día en las manos de Dios, y muchas veces el frío no deja, el sueño no Sí. deja, pero estamos en ese desafío diario de podernos levantar, el poder no despegarnos de la presencia de Dios, que es lo más importante en estos momentos. Así es. Bueno, ¿Y usted? ah, No, nos dice por favor. creo que uno de los desafíos por el cual creo que también pasamos todos, así como, bueno, como Marley dijo, cosas que tenemos que dejar. Yo era también muy influenciado por amistades. eh, en vez de convertirme en influenciador para ellos, me dejaba influenciar mucho por ellos, por cosas que hacían de pronto. Pero creo que hablando ahorita que estamos dentro del camino, de los caminos de Dios, también el trabajar con el carácter de uno. Yo soy una persona muy temperamental y creo que siempre quisiera responder con una piedra en la mano, y como me tratan, así mismo tratar, y creo que ese ha sido el mayor desafío que he tenido durante todo este tiempo. Pero bueno, como dice Cristian, estamos en el proceso, y bueno, y espero que usted también, que nos está viendo en esta noche, pueda ingresar a este gran desafío llamado vida cristiana. Bienvenidos a esto que se llama Influencia Dios. Y hablando de desafíos, sabemos que actualmente hay un programa, un reality que se llama El Desafío, y quisimos traer eso a nuestra vida cristiana, ¿cierto? Sabemos que nosotros como cristianos día a día vivimos un desafío diario en todas las áreas de nuestras vidas, y hoy quisimos traer este tema para poder profundizar en cosas que nos afectan a nosotros en nuestro diario caminar, tanto a las personas que están empezando en esta vida cristiana como los que llevamos años y años, porque eso no es que usted apenas inicia y ahí es donde vienen los tropiezos, no, eso es durante toda esta carrera que vamos a vivir. Entonces vamos a aprender desde las tentaciones modernas hasta las dificultades en mantener nuestra fe en un mundo que está cambiando, en un mundo que es de redes sociales, en un mundo que es de inteligencia artificial, en un mundo que es de likes, de vistas, de todas estas cosas. Y nosotros aquí en Influencia Dios queremos ser esos influenciadores hacia buscar equiparnos a nosotros mismos también en sabiduría,
equiparnos en la fortaleza, el discernimiento, que es muy importante para todos nosotros, poder discernir bien qué nos conviene y qué no, para poder navegar, suena chistoso, en estas aguas turbulentas de la vida cristiana. Y por eso es el título de hoy, que es el desafío. Bueno, muy bien. Hoy vamos a enfocarnos en 3 peligros. Hemos traído 3 peligros que creemos que son los más comunes en la vida cristiana. Estamos hablando, obviamente, el desafío es al que ha iniciado ese proceso de caminar con Dios en su vida cristiana. Y creo que a lo largo de nuestra vida tenemos que hablar sobre estos 3 peligros. El primero, y yo quiero tocar uno muy importante, muy peligroso, ¿sí? Es la credulidad. ¿Y qué significa esto? El primer peligro es que muchas veces confiamos en un maestro espiritual o una enseñanza espiritual equivocada. No sé si de pronto a usted le ha pasado, pero muchas veces nos hemos dejado convencer de doctrinas, de enseñanzas, de cosas que realmente no son verdad. Y la palabra de Dios misma lo dice que habrán muchos falsos profetas que hablarán en su nombre, pero realmente lo que hablan es sandeces o un evangelio totalmente erróneo y equivocado. Y existe el peligro, precisamente, peligros espirituales serios con respecto a esto, ¿sí? Todos los caminos espirituales no llevan al mismo objetivo o a Dios, como dice el dicho. Aquí hay solamente un camino y solamente una verdad, y esa verdad es la que nos da la palabra, los evangelios, que es el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, la que nos permiten ver y llegar pues al Padre, como él mismo lo dijo. Hay un pasaje en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces es mejor que usted elija un buen guía espiritual cuidadosamente, porque bueno, esta elección puede traerle un impacto tremendo en su vida, para bien o también para mal. La pregunta aquí es, bueno, ¿cómo distinguimos entre lo que es verdadero, lo que es falso, entre un verdadero profeta, un falso profeta, un buen guía o un mal guía? Pues la palabra de Dios habla sobre, en Lucas precisamente habla sobre los árboles. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los vamos a poder conocer, y cada árbol es conocido precisamente por sus frutos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es inspeccionar esos frutos, y esas manifestaciones externas van a indicarnos el estado espiritual interno como auténtico o no auténtico de la persona que está profesando o que está, ¿sí? Sí, y otra cosa muy importante es conocer la palabra de Dios. Si usted realmente conoce la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, si usted estudia la palabra de Dios, pues no, obviamente nadie le va a meter los dedos, perdón la expresión, los dedos a la boca y decirle cualquier cosa, porque usted ya conoce la verdad, lo que está allí escrito y lo que el Señor Jesucristo dijo. Exacto, la relación con el Espíritu Santo también nos permite discernir si es real o no lo que nos están diciendo. Bueno, pero hay otro peligro latente, otro peligro muy peligroso. Así que si de verdad están en este desafío, yo espero que sean tan valientes como para enfrentarse a esto y superar estas pruebas. Este desafío es la hipocresía, ¿sí? ¿Qué pasa? Que normalmente pensamos que conocemos la palabra o creemos que estamos haciendo lo correcto cuando corregimos a las otras personas, viéndolo desde nuestra perspectiva. A veces nosotros decimos, no, pero es que yo como cristiano, yo lo veo así, y así es porque así es o así es, ¿sí? Entonces la otra persona que no conoce de Cristo, muchas veces vemos que cometen un error y lo juzgamos, o cuando es una persona que inicia en los caminos del Señor y comete errores, obviamente es un bebé espiritual, y empezamos por medio de la palabra a decirle, no, es que en la palabra Dios dice, es que esto. Entonces, a veces tenemos o conocemos la fuente, ¿sí? Que es el Dios mismo,
pero no usamos esa fuente de manera correcta, a veces la usamos de manera equivocada, y por esto debemos ser conscientes de esto, que no debemos usar la verdad para corregir a otras personas sin antes corregirnos a nosotros mismos, ¿sí? Usar esa verdad para nosotros crecer y de pronto pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, las palabras adecuadas para poder hacerle ver el error en dado caso a la otra persona, si es que consideramos que está cometiendo un error, ¿sí? Sí, Muchas es que veces creo... es que lo que hacemos es que lo tomamos como si fuera algo equivocado, pero porque entre nuestra perspectiva está que es malo, y puede ser que ante los ojos del Señor no sea malo. Es que yo creo que sucede lo mismo que le sucedía, bueno, a los fariseos, los Exacto. saduceos, a los escribas, y es que pues tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios, de las escrituras, de las escrituras, de todos los escritos antiguos y de toda la historia que Dios había hecho con el pueblo de Israel, con su pueblo, que ellos pues se creían o creían estar por un nivel muy por encima de los demás. Exacto. O sea, ahí es donde empieza, el problema es que allí es donde empieza el juicio, allí es donde empieza el señalamiento. Exacto, el señalamiento. Y si usted nota, cuando el Señor Jesucristo va a un pecador, el tipo de, si lo llamamos juicio, pero realmente no era juicio, era muy diferente. El Señor, por ejemplo, a la mujer que casi la pedrea, le dijo, mujer, vete y no peques más. Sí, no había ese tipo de juicio condenatorio, sino era más como amor hacia esa persona, la gracia, que obviamente iba acompañada de un correctivo de la verdad. Pero obviamente todo eso con amor. El problema aquí es cuando no se hace con amor, y que yo creo que hemos pasado por eso y que también hemos visto, o aún peor, hemos sido víctimas de muchos de estos religiosos señalándonos, diciéndonos las cosas no son así, las cosas con Dios no se hacen así, y siempre juzgándonos. Yo creo que cada uno de nosotros somos aquí lo que somos, o hemos llegado a ser en el misterio lo que somos, porque alguien creyó en nosotros. Exacto. Mire, y yo tengo que decirlo, mi papá creyó en mí, y yo digo pobrecito, porque yo le di muchísimos dolores de cabeza, porque me subía al púlpito y decía un poco de cosas, y claro, uno inmaduro a veces dice muchas cosas pensando que son verdad, y mi papá simplemente creyó en mí. O sea, él dijo, bueno, hágale. Cuando tenía que corregirme, cuando decía las cosas no son así, me corregía, pero siempre creyó en mí. No hubo un juicio allí para decirme, no, usted está mal, no, usted no sabe hacer las cosas. Y esto creo que es importante, lo que María habla sobre. Bueno, y aparte, pues yo quería leer en Lucas 6, 41 al 42, exactamente, pues el Señor estas palabras las decía por la situación en la que estaban viviendo los fariseos, y dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces debemos tener mucho cuidado con este desafío de la vida cristiana, que el enemigo pone de una u otra manera parte en nosotros para que seamos hipócritas. Muchas veces no es solamente el juzgar, muchas veces es el hablar a espaldas de otros, muchas veces es mentirle a otros. O sea, hay que tener mucho cuidado en no llegar a ser hipócritas del evangelio. Aparentar lo que no somos. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos también, le dijo sepulcros blanqueados. Exacto. Porque por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están podridos. Muertos. Y un tercer peligro o un tercer desafío en el cual se presentan en la vida cristiana es la pasividad. Y les voy a recordar una historia muy bonita que está en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. No sé si la recuerdan, que es de la persona que construye su casa sobre la arena y el otro construye su casa sobre la roca, y que vienen las olas, la tempestad, y obviamente el que la construyó sobre la arena pues se le derrumbó. La resumo porque sé que muchos de nosotros la conocemos.
Y ahí viene una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? Y se la voy a contestar, para que lo piensen, pero la voy a contestar. Ambos, hay algo muy interesante, es que ambos escucharon las palabras de Jesús. Ambos llamaron Señor, pero sin embargo, uno de ellos sí fue prudente, sí fue proactivo a ese llamado, al poder construir y edificar todo lo que es Él sobre la palabra, sobre Dios, sobre la roca. Entonces la diferencia es que la fe de uno de los hombres era activa, mientras que la del otro era pasiva. La pasividad espiritual, eso es muy importante, es el terreno fértil para el desastre espiritual. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Y existe un aspecto pasivo en la fe bíblica. No podemos ganar la aceptación de Dios o proveer la sabiduría y el poder para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces es ilógico creer que nosotros, siendo pasivos espiritualmente, vamos a poder llegar a ese propósito y esa voluntad de Dios sobre nuestras vidas, porque va a suceder lo que sucedió con esta parábola, tal cual. Si nosotros creemos que las cosas van a llegar porque sí, sin tener que hacer, sin tener que mover un dedo, sin tener que luchar, persistir, avanzar en esta vida cristiana, sin dejar la hipocresía a un lado, sin dejar estas cosas que nos alejan más de Dios, pues obviamente va a ser muy difícil, con esa pasividad que nos gastamos, el poder agradar más a Dios, el poder llegar y seguir creciendo en esta vida espiritual. Hay algo que Cristian dice muy importante, y es que cuando nosotros hablamos de desafíos, estamos hablando de algunos peligros que usted puede encontrar en ese desafío, ¿sí? Pero hay otros, ¿cómo decirlo?, retos que nosotros debemos asumir también como cristianos. Obviamente hay un tipo de sacrificio, nosotros lo dijimos al principio, hay cosas que dejar, hay hábitos que cambiar, que al inicio van a costar. Claro. Ya después usted dice, ay Dios mío, ¿yo por qué no hice esto antes? Sí. O dejé esto antes, ¿sí? Pero al inicio van a costar sacrificios amistades que tal vez usted tenga que no alejarlas del todo, pero sí por lo menos darle un espacio, influencias de pronto que usted antes tenía de otras personas, dejarlas a un lado, malos hábitos y todo eso. Entonces no ha sido fácil. Yo creo que si nosotros tenemos que decir que la vida cristiana es fácil, no ha sido fácil, del todo fácil. Al inicio costó muchísimo y ahorita también, pero bueno, ese es otro problema. La idea es que lo que dice la palabra de Dios, nosotros como cristianos vamos a tener aflicción, y eso se lo decía a sus seguidores: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, que ya vencía el mundo, ¿sí? Vamos a tener retos, vamos a tener como cristianos obstáculos, tener que mostrarnos, tener que cambiar el carácter, que eso cuesta. Yo quiero otra vez retomar eso, porque cuesta cambiar el carácter de Ustedes nosotros. no saben cómo era mi esposo. Sí, yo era un peligro, mejor dicho. Pero de verdad cuesta muchísimo, y la transformación que uno hace a través de todo eso. Entonces creo que ese también tiene que ver mucho con la no pasividad o ser proactivo en la fe. Buscar esos espacios que sabemos que nos van a edificar. Yo sé que muchos dicen, ay Dios mío, es que yo llegué cansado y verme en podcast, o no, yo llegué cansado y ahora coger para la iglesia, para una reunión, no, y es que el domingo es el único día que tengo para dormir tarde, para descansar. Hay cosas que sí cuestan, pero que van a dar su fruto y son edificantes. Lo que Cristian decía, el no ser pasivos espiritualmente, sino ser, ¿cómo decirlo?, activos, proactivos. Sí, a poder buscar crecer en esos espacios y en nuestra vida. Entonces es un desafío también, que no es fácil, pero bueno, allí... Bueno, vamos a reaccionar a algunos reels. Así, reels que nos han mandado, aquí están. Bueno, soy el favorito. Usted sabe, al que todo el mundo quiere más. El bonito, al que todos buscan para darle muchos obsequios. Y a veces hacen que las aves me canten y las nubes escriban mi nombre. Bueno, allí está el primero, es el apóstol. Soy el favorito. El apóstol amado. Me hizo acordar de Emily. El discípulo amado, particularmente el evangelio que lo presenta como el discípulo amado es el evangelio de Juan, el mismo.
el que él mismo escribió. Entonces Sí. allí está. Y creo que también es Juan el que dice allí que él iba corriendo con, creo que Pedro, pero que este como que Corrió corrió más. más y como que le ganó, ¿sí? Algo así. Entonces sí es curioso ver que Juan escriba eso, pero bueno, allí está. Juan se las creyó y de verdad él era uno de los más consentidos allí de Jesús. ¿Ve? Siguiente. Siguiente reel. I was broke, I was out of money, I was out of food, I was out of even government assistance for food. And the only thing I hadn't done at that point was the thing that was left to do, which was to get on my knees and surrender my entire life and my career and everything that I had up to that point over to God, because there wasn't anything I realized I could do on my own. It wasn't until after that moment, it was about almost 6 years ago now, where I just said, Jesus, I surrender myself to you, take care of everything. And that day, I received this incomprehensible financial miracle that changed my life. And then 3 months later, I booked The Chosen. No, increíble. Increíble todo lo que Dios hace. Sí, es verdad, y muchas personas dicen, no, eso no es milagro. Bueno, es para gente, por eso es que dicen que esto es como una locura para muchos. Pero realmente lo que él dice ahí es verdad. Casi estuvo en el fracaso y llegó esto para darle una vida financiera saludable, estable. Y a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Sí. Entonces encontramos esos milagros hermosos de Dios, que son unos milagros, un regalo inmenso. Pues gracias a eso estamos hoy aquí donde estamos. Y pasa también algo parecido con el que hizo La Pasión de Cristo también. Este personaje también, Sí. pues él dice que fue a raíz de grabar la película, y no solamente grabarla, porque obviamente usted sabe que no es solamente grabarla, actuar para la Estudiar. película, sino que estudiar todo el personaje que era el Señor Jesucristo. Dice que eso le cambió la vida a él completamente. Bueno, allí está, precisamente. Así es Dios. Ay, ¿cuál Yo no será? sé, pero yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero sí es uno algo uno cierto. espera como que, ¿qué va a pasar ahora? No, ¿Qué va a pasar? le pasa a uno como cuando uno está con el carro y el carro está bien, está todo bien, está funcionando bien, y uno empieza a pensar, pero esto está raro, o sea, porque está todo bien. Escúcheme, Y el es carro cuando- se llama Lázaro. Y cuando está todo bien es porque algo está por salir Por mal. suceder. Por suceder, exacto. Ay, no. Bueno, y creo que en la vida, bueno, la vida cristiana sí es de altibajos, y creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Si no, sería muy aburrido, la verdad, sería muy aburrido. Pero creo que todos en diferentes temporadas de nuestra vida cristiana hemos tenido altos y bajos, valles de sombra y de muerte, pero también momentos de cúspide donde podemos ver todas las bendiciones de Dios, y bueno, lo bueno es que Dios siempre ha estado con nosotros, y la Amén. promesa de Dios se mantiene, y es que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Él va a Él estar estará siempre con con nosotros. Amén. Eso es lo importante, y aprender de todas esas etapas, eso es lo más importante. Muy bien. Bueno, para aquellos, ya para concluir el tema, para aquellos que no han aceptado el desafío, ¿sí? Supongamos que estamos frente a una puerta dentro de la cual hay una pieza llena de medicamentos que usted está desesperado, que necesita, que hay doctores también que lo pueden tratar a usted de algo que tiene, ¿sí? Usted se daría cuenta que no puede sanarse a sí mismo y que debe depender de esos doctores y de la medicina para sanarlo. Entonces podría entender cómo abrir la puerta, podría incluso estar de acuerdo en la pieza en esa pieza contiene lo que usted necesita, y todavía permanecer enfermo. Entonces no es suficiente solamente conocer la palabra, saber de la palabra, sino que hay que dar un paso, y ese es el paso de fe que muchas veces nosotros Sí, decimos. señor. El paso de fe es entrar, el paso de fe es permitir cómo Cristo y la muerte de Cristo trae el perdón a tu vida, y vivir ese perdón todos los días.
Es un regalo, el regalo de la gracia que nosotros debemos empezar a disfrutar. Ese es el desafío que muchos tienen y que no muchos aceptan. Muchos quieren ir por las orillitas o ser espectadores desde afuerita. Yo conozco muy bien, yo veo muy bien, me cae muy bien todo lo que hacen en la iglesia, pero muchas veces no damos ese paso de fe. Y es importante, creo que para nosotros entender esto, ¿sí? La pregunta clave es, ¿has recibido a Cristo y su regalo, ese perdón de forma personal? Y si no lo has recibido, pues este es el momento, estás a tiempo. Amén. Bueno, y para aquellos que sí aceptaron el desafío o que están en este proceso de superar estos obstáculos, ¿sí? El crecimiento espiritual depende solamente de nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos los que disponemos del tiempo, de estar a solas con Dios, de la disposición, de esperar ardientemente lo que el Señor nos quiere mostrar o lo que queremos vivir con Él, ¿sí? Entonces, es obvio que todos debemos, pues, ir a estas fuentes espirituales, bien sea la iglesia, escuchar de la palabra, leer la Biblia, escuchar alabanzas, ¿sí? Hay muchas herramientas que el Señor también nos ha suministrado para poderle seguir, para poder conocerlo. Él es como un libro abierto. Si tú abres la Biblia y lees, Él te va dando como eso que vas necesitando diario para conocerle más y para vivir esta vida y para superar todos esos obstáculos que se van presentando diariamente, ¿sí? Ya que tú decidiste que eres un valiente, una valiente, que tomaste la decisión de seguir a Cristo, ponte unas metas claras en cuanto a la vida espiritual. Si no tenemos, digamos, o sea, si tiramos al blanco, pero no tiramos con el objetivo de pegarle en el centro, en cualquier parte que caiga, acertamos, ¿sí? Y eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos proyectamos, no tenemos unas metas claras, unos objetivos claros de hasta dónde queremos llegar, esto es para todas las áreas de nuestra vida, pero a nivel espiritual a veces lo olvidamos, no lo tomamos en cuenta, y es importante, es muy importante que nosotros podamos tener un objetivo claro y seguir creciendo, seguir madurando, dejar de ser esos niños espirituales que fuimos al inicio o que somos, porque no sé si tú apenas estás iniciando en la vida cristiana, puede que hayan cosas que no entiendas, que solamente estás diciendo pero ¿por qué? Pero el Señor a veces nos pide solo esa obediencia. A veces no entendemos las cosas, pero si la palabra lo dice, pero si el Señor lo dice, amén. Entonces, paciencia, no es una carrera fácil, pero sigamos manteniéndonos valientes y esforzados, que el Señor nos va a dar la victoria. Así es. Un último consejo. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Solamente eso es lo que importa. Ajá. Ponga sus ojos en Amén. Él. Ya lo demás no importa. Si hay hipócritas en la iglesia, si hay otras personas que quieren hacerle daño, si alguien lo hace caer, si alguien quiere, no importa. Usted está con los ojos puestos en Jesús. Sí, porque los hombres fallamos. Amén. Todos fallamos. Así es. Así que bueno, queríamos dejarlo con esto esta noche. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, bienvenidos al desafío 2024 con Influenciarios. Amén. Bendiciones. Chao. Chao.